Hola, netas, ¿cómo están? Hola, Hola, ¿bien y Hola. ustedes? gracias a ustedes. Hola. Bien, bien. Hoy estamos en otro programa más de Nutrinetas para hablar de un tema muy dulce, Ahora sí Tema que muy rico. de un tema rico, dulce, un poco después de varios satanizado, álgidos, sí, un poco satanizado, un tema del que mucha gente le tiene miedo y otros les tiene un amor desenfrenado y vamos a hablar de la neta de los azúcares. Así que este va a ser un tema eh, nutritivo, dulce y quitándole muchos mitos que hay alrededor del tema de los azúcares. ¿Cómo ven, netas? pues muy bien, Me oye. encanta la idea. Hay que quitarnos esos mitos, como dices, sobre todo. Perfecto. Pues vamos a empezar a... ¿Qué son los azúcares? O sea, los azúcares es la forma coloquial por la cual nosotros llamamos o los carbohidratos o los hidratos de carbono. Y los hidratos de carbono son la principal fuente de energía que utilizamos. El cuerpo necesita glucosa y la glucosa se obtiene a través de los carbohidratos. Solo que, pues, a todo lo hemos generalizado y además no hemos distinguido qué es un azúcar con los diferentes tipos de azúcar y los diferentes tipos de carbohidratos. Nosotros podríamos definir a grandes rasgos que tenemos los azúcares simples, el azúcar de la fruta, que son la fructosa, el azúcar común, que es la sacarosa, y el azúcar de la leche, que es la lactosa. Los azúcares complejos, como el almidón, que ya tiene muchas unidades de carbohidratos simples o de unidades de glucosa, y la fibra, que es un carbohidrato complejo. En general, porque no se trata de dar una clase de bioquímica, pero podríamos distinguir los carbohidratos de esa manera. Y propiamente vamos a hablar del tema de los azúcares, no vamos a hablar de la fibra, no vamos a hablar de Almidón. azúcares o de carbohidratos complejos, porque realmente queremos abordar más el tema de la neta del azúcar. Y el azúcar la podemos distinguir o la podemos encontrar dependiendo de la forma en la que se presenten los alimentos. Podemos encontrar azúcares intrínsecos, que es la forma natural en la que viene el azúcar, principalmente de las frutas y de las verduras, que aquí es donde empieza uno de los grandes mitos, el tema del azúcar de las frutas, que más adelante la van a comentar. El azúcar añadido, que es cuando nosotros en cualquier etapa de la preparación de un alimento, desde que le ponemos una cucharadita de azúcar, agregamos algún tipo de azúcar a los alimentos, que puede ser con azúcar, con miel, con concentrados, con jarabes, y así azúcares libres, que son los que se encuentran naturalmente en los jugos y en los concentrados de fruta, en la leche, en la miel y en los jarabes. Y todo esto lo vamos a encontrar también en las tablas nutrimentales o en las listas de ingredientes Composición, ajá, nutrimental. con una declaratoria como azúcares totales, que es todo el azúcar que tiene un alimento. Entonces, en general, así es como podríamos distinguir el tema de los azúcares, y ahora vamos a ver que pues no hay buenos ni malos, sino la fuente y la cantidad. ¿Cómo Ay, ven? yo quisiera, antes de pasar a más tema del azúcar y ya su efecto en la salud y dónde están y cómo los distinguimos, etcétera, sí me gustaría decir algo que luego hablamos como de hidratos, seguimos hablando como de hidratos de carbono simples y complejos, como si fuera una clasificación de saludable y no saludable, ¿no? Exactamente. Y los hidratos de carbono simples, y tú ahorita ya dijiste, pues puede ser de la fruta, que es donde vienen Claro. intrínsecos,
pero también el de la leche y el yogur viene intrínseco, que ya no sería tal vez monosacárido, o sea, no es una cadena, son dos, pero se sigue considerando como un azúcar, todavía es mono y disacáridos, ¿no? O sea, son azúcares simples, y azúcares simples que son añadidos y que vienen extra, como lo que bien dijiste, ¿no? Entonces, esos se añaden en el proceso de... Y me gustaría nada más dar la definición exacta de la OMS para azúcares libres, porque creo que es muy pertinente ahora con el etiquetado y con varias cosas. Y los azúcares libres, dice la OMS, que son todos los mono y disacáridos que se añaden, ya sea por un productor o industria, ¿no? Cocinero o el que consume. O sea, todo lo que tú añades o te añaden en un alimento que tú no controlas, a cualquier alimento, y azúcares presentes en miel, jarabes, jugos de frutas y concentrados de frutas. Entonces, ahí ya no se consideraría tanto la fruta en sí, entera, sino son los azúcares libres nada más en jugos, concentrados, mieles y jarabes, y todos los azúcares que se añadan a alimentos. Exacto. Es muy importante tener claro cómo, porque hay tantas clasificaciones, y no es lo mismo, nada más que quede muy claro, no es lo mismo un azúcar simple de fruta y de leche y yogurt que un azúcar simple que es un jarabe añadido a una galleta, ¿no? Así es. Y que ahí viene justo lo alarmante de las estadísticas, ¿no? En cuanto al consumo de azúcares añadidos, que ahorita creo que con esta definición queda clarísimo. Y las estadísticas hablan que aproximadamente el 15% de lo que consumimos, de las calorías totales que consumimos en un día, provienen de azúcares añadidos. No estamos hablando del azúcar de la fruta, no de la leche, sino de todos estos productos, en su mayoría productos ultraprocesados que van a tener azúcar añadido. Y hablamos, si lo traspolamos a cantidades, podríamos estar hablando hasta de unas 22 cucharaditas al día. Y muchas personas me han dicho, ay, Mariana, no, eso es muchísimo. Yo claro que no consumo eso. Y no es tan difícil. O sea, si tu dieta es una dieta rica en alimentos ultraprocesados, es sumamente fácil que rebases las cantidades. Así es. De hecho, se habla que el 80%, más del 80% de la población mexicana excede las recomendaciones, ¿no?, de la Organización Mundial de Salud en cuanto al consumo de azúcares, otra vez, añadidos. Y, por ejemplo, un refresco de 600 mililitros, ¿sí?, son más o menos 14 cucharadas de azúcar. O sea, simplemente ahí ya son 14. Un té, porque también muchos dicen, bueno, yo no tomo refresco, tomo té, pero tés embotellados, ¿no?, con azúcares añadidos. No. El té embotellado. Es terrible. Es más que el refresco. 15 60 gramos de azúcar tiene. Así es muchísimo, es muchísima cantidad, por eso les digo, no es y tan otras cosas, como los yogurts, por ejemplo, ¿no? O sea, 3 cucharadas así, o sea, soperas, ¿no? En un también yogur. Exactamente. Nieves, que dices, ¿qué es eso? Nieves, o sea, de 30 agua, gramos de azúcar. O cosas que ni siquiera pueden saber tan dulces al paladar, ¿eh? Por ejemplo, el pan de caja, obviamente estoy hablando de pan industrializado, marcas comerciales, tienen jarabe de alta fructosa, ¿no? Y el jarabe de alta fructosa, que ese es otro punto importante, ¿cómo podemos identificar estos azúcares añadidos en una etiqueta? Al leer los ingredientes, los podemos encontrar con otros nombres, no solamente con el nombre de azúcar. Podemos encontrarlo como sacarosa, azúcar de mesa, edulcorante de maíz, jarabe de maíz alto en fructosa, concentrados de jugos de frutas, néctares, azúcar en bruto, jarabe de malta, jarabe de arza, edulcorantes de fructosa, fructosa líquida, melaza, dextrosa. O sea, son otras palabras que también podemos encontrar. Y todos esos son azúcares, entonces tener cuidado porque puede venir con otro nombre disfrazado y, como les decía, incluso en productos que no sepan necesariamente dulces al paladar, como lo es el pan de caja. Oye, y luego dicen incluso productos para diabético, que muchas veces para paciente que tiene diabetes, y lo venden como para diabetes donde dice sin azúcar, y lees los ingredientes y lo tiene. Tiene mucho. Pero con otros nombres que son a veces no identificables. Y decía, entonces sí es importante leer los ingredientes, ¿no? Sí, claro. Que también por eso creo que es súper rescatable el nuevo etiquetado, porque va a ayudar a identificar precisamente más fácil estos azúcares que son añadidos, ¿no? Porque va a tener la leyenda de azúcares añadidos, mucho más fácil de identificar. Para poder hacer una selección adecuada. Es que diferencia en la declaración nutrimental, el nuevo etiquetado diferencia azúcares totales de azúcares añadidos, y antes no, antes eran azúcares. Entonces tú no sabías si era de la fruta o era del yogur. De la el yogur es el perfecto ejemplo porque pues eran azúcares metidos del yogur de intrínsecos
con azúcares añadidos y no sabías cuánto era de cuál, y ahorita sí sabemos. No quedaba claro. Pero eso también sataniza muchísimo, porque entonces estás como, sí, no ahorita, perdón, antes, ¿no? Ay, Cuando sí. no sabías, pues satanizaba muchísimo, porque es así como, hay azúcares totales, ¿verdad? Y entonces todo es malo porque tiene azúcar. Oye, no, a ver, espérame tantito, ¿verdad? Depende del azúcar. Y que otra cosa es que precisamente con esta lista de ingredientes, como ya va a estar toda la declaración de todo lo que es azúcar, azúcares, entre comillas, digo entre paréntesis, A todo venir, lo que es azúcares, porque también en la lista venía glucosa, luego fructosa, luego jarabe, luego dextrosa, y entonces veías un montón de ingredientes todos separados y nada más te ibas con el de glucosa o con el de azúcar o con el Tienes toda la razón, Sabi. Ahora va a venir entre paréntesis, bien entre paréntesis. Exacto. Y esto también sirve para que tú veas también la proporción de azúcares que le están metiendo a un alimento, que en el etiquetado anterior, pues nada más veías, digo, no teníamos la costumbre de leer, seguimos sin tener la costumbre de leer la lista de ingredientes, pero sí el que lo ponga todo junto te permite identificar pues cuántos azúcares estás consumiendo en un alimento. Y eso también, perdón, o sea, ya lo habíamos visto, ¿se acuerdan cuando hicimos el programa de los alimentos en los niños para los lunch nutritivos? Saludables, O sea, menús infantiles. esta parte de cómo, o sea, también una cantidad de alimentos, o sea, que si te los tomas, pues, por ejemplo, en otros países, el mismísimo producto, nada más también aquí en México en particular, tiene muchísima azúcar añadida, ¿no? Cambia mucho la composición, simplemente por el tipo de consumidores, ¿no? Van haciendo las mezclas diferentes. Y aquí es donde a mí me gustaría añadir la parte de qué relación hay entre el azúcar y la salud. Realmente hay mucha investigación al respecto sobre esta posible relación entre el consumo elevado de azúcares añadidos, que ahorita se están aclarando esas definiciones, y de hidratos de carbono con elevado índice glucémico también, el cual nos habla de esta relación de enfermedades crónicas no transmisibles que todavía se maneja como un debate y es un motivo de controversia, ya que muchos organismos, instituciones a nivel internacional pues han estado asumiendo esta relación y que he recomendado limitar la cantidad de azúcar en la dieta. ¿Cuál es una de las principales? Caries dental, que a veces siempre hablamos de obesidad, de sobrepeso, pero caries dental nos marca la literatura que esta cantidad consumida de azúcares se considera un factor dietético muy importante para la relación de la caries, porque esta relación principalmente con ciertos alimentos sólidos, debido a ese tiempo que tiene el alimento en la superficie dental, nos habla que esos compuestos ácidos resultantes de la fermentación que las bacterias llevan a cabo de los azúcares, pues dañan a este esmalte y sobre todo a los niños. O sea, debemos estar vigilando este tipo de consumos desde esta parte básica de lo que es nuestra higiene bucal, y que aquí es donde también aparece, donde esta revisión de diferentes investigaciones, pues sobre este efecto, sobre todo de cuáles serían las mejores recomendaciones, que bueno, posteriormente nos va a platicar Oti al respecto. Si habláramos un poquito de sobrepeso y obesidad, yo creo que también es algo que además en los niños sí se ha convertido en los serios problemas de salud en los países desarrollados, y vemos este riesgo de sobrepeso por incluso diabetes y hasta enfermedad cardiovascular que está ligado con este consumo de azúcares. Entonces, cada vez estas hipótesis nos marcan que este aumento crónico que hemos tenido, sobre todo de estos alimentos, pues aumenta esa secreción insulínica y es secundaria a estas bruscas elevaciones de nuestra glucosa producido por esos alimentos, y que pues llegan incluso posteriormente a ver también cambios en el acúmulo de grasa corporal, grasa visceral, y que todas estas teorías, pues bueno, han estado dándonos mucho más información con respecto a las investigaciones que nos brindan esta luz al respecto. Y algo también, si nos pudiéramos preguntar, ¿es el azúcar malo en sí mismo? O sea, realmente, ¿cómo lo podemos considerar? Hay mucho sobre, incluso la misma Asociación Americana del Corazón, con esas recomendaciones, este riesgo cardiovascular en los niños, el consumo de azúcares añadidos, al menos también en su forma líquida. Hemos estado comentando las bebidas con azúcar añadida, es tan importante que muchas veces no pensamos qué tan dañina puede ser una bebida, porque nuestro mismo cerebro ni siquiera la percibe. Somos más como de contadores calóricos a nivel de alimentos sólidos, pero no de líquidos, y esto es lo que principalmente llegamos a consumir. Cuando nos preguntamos de esta parte de que realmente es malo,
Y estos debates acerca de estos efectos negativos, las bebidas azucaradas, pues debemos de ver que es un aporte calórico extra. Y también los tipos de azúcar, en este caso, un consumo elevado de fructosa, sobre todo fructosa, como lo mencionaban, el jarabe de alta fructosa, también empieza a alterar el metabolismo hepático. ¿Qué se ha visto con estos elementos? Alteraciones metabólicas, desarrollo del hígado graso no alcohólico, hiperuricemia o hasta hipertensión arterial, lo cual, pues bueno, podemos seguir nosotros hablando de múltiples situaciones y sí sería muy interesante que todavía, además de la diabetes, pues estemos vigilando no solamente en los niños, sino también en los adultos, pues estos consumos. Sí. Y ahí, Edna, creo que dijiste algo muy, muy importante que como nutriólogos debemos de considerar, el tema de la salud bucal. ¿Cuántos realmente en la consulta Nos fijamos en eso. se preocupa? O sea, se preocupa por hacer una evaluación sobre salud bucal, y eso también te da pistas o hallazgos del consumo de cierto tipo de alimentos y de cierto tipo de hábitos. Definitivamente, y todavía hablamos también de los efectos que van a estar ligados a los procesos de saciedad y que pues, nos provocan posteriormente hambre precoz, todos estos cambios bruscos de los azúcares que son de absorción rápida y que vemos estos elementos que estos picos principalmente de insulina van a favorecer esa hambre precoz en los niños además y cómo también estimula posteriormente el apetito, no tenemos saciedad y también lo hemos manejado incluso en los propios pues, cursos que hemos dado y en otros programas también, pero sí son puntos claves que tenemos que estar vigilando y que no es nada más decir, ay, bueno, no comas tantos azúcares, pero sí tienen efectos en la salud que debemos de estar monitoreando. Yo creo que más azúcar es más azúcar, ¿no? O sea, como más azúcar y como más azúcar y me lleva a más azúcar y me lleva a más azúcar. Es como un ciclo vicioso, como que deseamos más y queremos y tenemos ese apetito así como más precoz y no tenemos esa llenadera, como decimos, ¿no? Queremos más y queremos más. Es un estímulo muy, muy común. Pero bueno, también lo asocian mucho. Adicción? Es que lo asocian mucho con este tema de que si, o sea, que si el azúcar o que si los alimentos son adictivos, ¿no? Entonces me fui a echar un clavado porque realmente hay como dos líneas de pensamiento, ¿no? Entonces están las personas que dicen que claro que no y las personas que dicen claro que sí. Entonces, si revisamos un poco la literatura, a ver, y también este es como un disclaimer, ¿no? Así importante, o sea, hay personas que tienen adicción a la comida y tienen adicción al azúcar y es real, ¿sale? Y es muy real y ahí hay que buscar como ayuda. Están muy, muy relacionadas estas adicciones también con algún tipo de trastorno de conducta alimentaria. Y ahorita voy a hablar un poco más de eso, pero entendiendo así lo que es la adicción, o sea, la adicción es como la dependencia persistente y compulsiva hacia una sustancia o una conducta. Entonces, la adicción a los alimentos y también al azúcar se ha definido mucho basado en, o sea, todo lo que es la teoría de la adicción en una encuesta que se llama The Yale Food Addiction Questionnaire, o sea, el cuestionario de la adicción a los alimentos de Yale. Y bueno, como tiene ese nombre también, entonces aparte tiene un peso muy grande. Está basada en conductas adictivas relacionadas a alimentos del DSM-5. Tiene como 11 constructos, 35 ítems, pero se basa mucho como en lo que es la percepción de los participantes y no necesariamente sobre datos realmente de adictivos. Entonces, te hace preguntas y una cosa muy importante es que no hace preguntas sobre restricción de alimentos. Entonces, al no hacer preguntas sobre restricción, no tienes ningún como tipo de tamizaje de cuáles son las personas que están contestando, que tienen algún tipo de trastorno de la conducta alimentaria. Y vemos que hay una correlación muy grande entre adicción y trastorno de la conducta. Entonces, aquí nada más para saber que es importante saber que aquí pues la adicción, o sea, más bien se va a asociar con cuestiones de restricción, ¿no? Y nada más para saber, o sea, para poder relacionar a todo esto, o sea, yo creo que han escuchado este tema de que, bueno, finalmente la comida o el azúcar
secreta dopamina, que es esta respuesta pues, al consumo también de alimentos que te da una sensación de placer, y lo asocian mucho a que si fuera algo como muy parecido a que, ay, es que si comes azúcar, entonces tiene la misma respuesta que como cuando comes cocaína. Y eso se ha visto, pero más bien en estudios en ratas. Entonces hay que como tomar, o sea, hay que poner a los estudios de animales hay que poner a los roedores en su lugar. En su debido lugar, así es. Y los roedores no tienen el mismo lugar ni el acomodo que, ¿cómo se llama? Que los ejemplos con los humanos. Y una cosa muy interesante, nada más para terminar de hablar de estos roedorcitos, pues, es que cuando comen, o sea, realmente los que presentan como esta withdrawal symptoms, el rechazo, no, perdón, la falta de la necesidad por la falta, así o es, los síntomas por falta. Ajá, que es como este deseo, ¿verdad? De la recompensa, son aquellos a los que les restringen realmente la comida. O sea, es cuando no les dan, por ejemplo, azúcar ad libitum, sino que les restringen el alimento y entonces les causa un rechazo, pues, la necesidad de la búsqueda, que es un poco, o sea, lo relacionan muchos autores como con una, digamos, una especie de hijacking, secuestro neuronal que también tenemos a esa necesidad, pues, ¿cómo se llama?, de obtener este tipo de alimentos, pero que también es algo que evolutivamente necesitamos y todos buscamos. Y nada más para terminar, porque sé que es un tema muy largo, es el azúcar, o sea, finalmente la buscas porque es este shot, ¿no?, de energía que necesitas, esa energía rápida, fácil, y como les digo, evolutivamente, finalmente, pues la puedes obtener y sí te va a dar esa búsqueda, pues, de energía que necesitamos todos, ¿sí me entienden? Y entonces la tenemos como algo que buscamos para cuando necesitamos energía. Por ejemplo, si estamos pensando como cazadores, ¿verdad? Pues claro que el azúcar nos va a servir y nos va a funcionar. Entonces, no quiero decir que las personas que tengan un problema con la comida y están buscando como una recompensa con la comida, que no exista, eso no estoy diciendo, pero el tema de adicción a la comida también me parece que no es el término. Podría ser que en humanos se ha visto más hacia que este consumo excesivo o constante de azúcar te lleve más como a la, ¿cómo se dice?, desinhibición alimentaria, o sea, como, sí, ¿no? Más es como eso, sí, como seguir pero comiendo. La desinhibición te viene porque finalmente has estado en un estado de restricción. Claro. O sea, que estás a dieta, entonces estás como constantemente a dieta. Entonces, detrás de la desinhibición siempre hay una historia de, ¿sabes? De un dietante compulsivo o crónico, ¿sabes? Que todo el tiempo está buscando. Esa restricción es lo que te hace daño. Oye, pero, pero sí, ese es el contrario. Pero si estoy comiendo todo el tiempo azúcar, mucha cantidad y muy frecuente, ¿sí me lleva a comer más azúcar? O sea, ¿sí hay datos de eso en humanos, en individuos? Sí me lleva a comer más azúcar. Sí te llega a comer porque es también la misma respuesta biológica que estás llevando. O sea, la misma parte también de programación de nuestro cerebro es una necesidad porque lo estás programando. Es como cuando hemos dicho, si yo desde la mañana estoy alimentándome con más alimentos, con azúcar añadida, como que el mismo cuerpo lo está pidiendo porque tenemos también un vaciamiento más rápido y el cuerpo trata de una manera de recompensar buscando alimentos de mayor rapidez de absorción. Entonces, por eso lo buscamos y lo seguimos porque tenemos esos cambios bruscos que hablábamos ahorita de la insulina y de la glucosa. Sí, por supuesto. Tenemos lo que dice Claudia, ¿no? O sea, una evolución. Es una evolución y tu cerebro dice, necesito energía rápida y la energía rápida es la búsqueda de esos alimentos. Es como ahorita va a cambiar el clima, va a ser más frío y la energía rápida, nuestro mismo hipotálamo, que está sensando la temperatura también de nuestro cuerpo y cómo estamos viviendo con el medio ambiente, buscas ese alimento de energía rápida para disipar calor. Pero entonces es lo mismo ante la restricción. ¿Mande? Todos los alimentos, de todas formas, generan placer. Placer. No es nada más el azúcar. Entonces, claro, también tienes que como partir de ese lugar, ¿no? De entender que todos los alimentos te dan una sensación de placer, pero que la misma secreción de dopamina te la puede dar abrazar a un perro, ¿verdad?
te la puede dar a abrazar a un bebé, ¿sabes? O sea, reírnos también nos genera, También por eso libera, nos sentimos bien, o bailar, o sea, cuando hacemos ese tipo de cosas. Ver Se Nutrineta. puede obtener una sensación similar, ¿no? De bienestar, A través de sonreír. otros estímulos. que no así. sea a través de la comida. Ahora sí El es cierto chiste que es ayudar a las personas también a encontrar otras formas, Otros o sea, ¿sí me entiendes? estímulos. De que el estímulo no sea tu búsqueda constante de Y azúcar. cambiar también, ¿sabes qué? Lo de la percepción del sabor, me quedé pensando también en eso. sí, Desde la, También las desde papilas aquí la gustativas parte. se acostumbran, entonces tienes también cierta necesidad por el tema del sabor, pero se dice, no recuerdo bien las cifras, si eran 30 días, ¿no? Para cambiar la percepción del sabor, es decir, es como darle chance al cuerpo. Al principio sí, si tú disminuyes la cantidad de azúcar añadida que le pones al agua fresca, puede que al principio no te sepa nada y dices, esto no sabe a nada. Y pues sí, después, es como, es darle Tengo una chance. como los compañera hábitos, son 21 días, ¿no? Más o No, menos, son como 3 semanas. No. Ese es uno de esos mitos que un día mitos, podemos hacer. Mitos generalizados de Es 21 días. uno de esos mitos. Pero sí cambia la percepción del sabor, incluso después, al mes, vuelves a tomar el agua con la cantidad de azúcar que le ponías un mes No, sí, atrás, por y se supuesto. hace dulcísima. Pero miren, una compañera del doctorado, una compañera mía del doctorado, hizo un estudio para quitarle la cantidad de azúcar a tu té, ¿sale? O sea, así como, y agarró un Vamos grupo quitando. bastante, entonces, como les dio la oportunidad, a ver, ¿cómo le haces para quitarle el azúcar del té, no? Es como, Ok. ya saben, rápido o así de, a ver, yo de ahora para mañana ya no tomo té y ya no le pongo azúcar a mi té, punto, ¿sale? En un periodo como de 3 semanas lo presentó en ECO en el 2019. Y luego el otro era como irle Poco a poquito. bajando, por ejemplo, a la Proceso. cantidad de azúcar en el té. Y ella encontró que no importa, o sea, cómo le hagas. Entonces, si tú tienes, por ejemplo, un paciente que tú estás tratando también, por ejemplo, de quitarle, por ejemplo, la cantidad de refresco o que le baje al agua de la Jamaica, al azúcar, o sea, hay personas que van a preferir, por ejemplo, hacerlo, ya saben, y de poco a poco, y también se puede lograr que la persona que decide, saben, así como, a ver, hoy dejo de fumar y puntos así. Entonces, es interesante, o sea, que eso, o sea, se puede Es lograr individual, sí. y eso son factores también individuales. Entonces, aquí entra como la parte de vamos escuchando también la necesidad del paciente, o sea, cómo se siente, o sea, que no seamos nosotros así como imponiendo, no, tienes que dejar de comer azúcar ya, hoy, ¿verdad? O sea, Pues ahí está la consejería, ¿no? Así es. Ahora, Entonces, de todo Poco a poco. lo que hemos dicho y han mencionado y de lo que estabas diciendo ahorita, Claudia, que igual evolutivamente pues necesitamos el azúcar y es como esta también lo dijo Edna, ¿no? Absorción rápida y entonces tal vez por eso es como muy en el momento, ¿no? Muy disponible la energía. Pero tenemos que pensar cómo ha cambiado nuestra vida, ¿no? Entonces, actualmente, pues la mayoría de los países tenemos problemas fuertes de sobrepeso, de obesidad, de consumo excesivo de energía, de sedentarismo y baja actividad física, en donde no es lo mismo cuando sí tal vez pasabas un día sin comer, claro. ¿no? Ahorita que estamos sentados en pandemia y entonces estamos comiendo esa cantidad de azúcar y sentimos la misma necesidad cuando no estamos necesitando, no es una necesidad real, ¿no? Entonces, creo que aquí, pues, la recomendación que vale la pena compartir y aclarar es la de la Organización Mundial de la Salud, ¿no? La Organización Mundial de la Salud publicó un documento en el 2015 en donde, revisando la evidencia científica, hace recomendaciones e incluso le da una graduación a esa recomendación, o sea, le da un peso de acuerdo a qué tanto la evidencia muestra y dice si es alto, moderado, bajo, si la recomendación es fuerte, moderada. Entonces, la OMS recomienda una disminución de la ingestión de azúcares libres, ya dijimos cuáles son, a lo largo del ciclo de la vida para todos. En el 2015 es una recomendación fuerte. Y dice, tanto en adultos como en niños, la OMS recomienda reducir a menos de 10% de la energía que comemos en forma de azúcares libres. Y esto en un ejemplo sería, generalmente se habla de 50 gramos por día. Eso sería para 2,000 calorías.
¿no? 2,000 kilocalorías por día, aplicaría 50 gramos por día, ese es el 10%. Entonces, menos de 50 gramos por día sería el 10%. ¿Que equivale a cuánto, Oti? ¿A cuántas cucharaditas? ¿A qué? ¿Cuántas cucharaditas para que quede claro? Pues, ¿cuántas cucharaditas son? Son 5, ¿no? Pues. 5 cucharaditas. Son 5, porque aproximadamente 2 cucharaditas es el equivalente. Sí, son 5 cucharaditas. 5 cucharadas, órale. Y de 1,600 kilocalorías son 40. Entonces tampoco hay un rango muy amplio porque dice, pues depende de las calorías de tu dieta. Pues de 1,600 a 2,000 el rango diario. Una cucharadita de diferencia. No es una pero un niño recomendación de no va a azúcar. estar, Es un niño no va a límite estar máximo. comiendo. No. Es un límite máximo, así es. Eso es muy importante porque no es una recomendación de que todos tenemos que comer 50 gramos. Exacto. No invierto mis 50 gramos de azúcar. Así es el límite. No. Cambia. Es máximo 40 a 50 gramos por día de azúcares añadidos. Y nos pasamos comes la 2,000 mayoría. calorías. Como dices tú, comemos 15% en promedio. Hay muchos que comen más. Y luego sugiere como recomendación condicional que pudiera ser una reducción aún mayor del 5%. Y eso equivale en 2,000 calorías 25 gramos, que es la mitad, ¿no? Entonces, pues eso hay que tomarlo en cuenta porque pues de ahí sale toda la parte de la clasificación incluso de nutrimentos críticos, de OPS, ¿no? El límite para analizar un alimento. Entonces aquí estamos hablando del consumo individual, pero en un alimento que tiene más del 10% de azúcar se considera alto en azúcares añadidos. Porque es excesivo. Pasa de la recomendación. Y ellos sí dicen que en países en donde haya bajo consumo de azúcares libres, porque pues hay países donde no hay tanto, no son muchos, pero... ¿Cuáles son esos? No sé, no lo sé, pero dice, no se debe aumentar su consumo. Lo aclara muy bien, ¿no? Porque dice, estos azúcares generalmente se intercambian por alimentos de alta calidad con más nutrimentos. Y eso es importante decirlo. Cuando hay un consumo alto de alimentos que tienen muchos azúcares añadidos o muchas grasas añadidas, generalmente son alimentos altos en energía, pero que no tienen nutrimentos de calidad. O sea, ya no tienen otros nutrimentos que te aporte algo. No tienen fibra, no tienen vitaminas, no tienen minerales. Entonces, este azúcar está reemplazando nutrimentos que sí necesitamos para muchas funciones. Entonces, ellos aclaran no se trata de que aumentes, ¿no? Se trata de que disminuya y el máximo límite arriba es esto, ¿no? Y también que se asocia el aumentar o disminuir, y eso lo ven en la revisión, aumentar o disminuir estos azúcares libres se asocia a un cambio paralelo en el peso corporal. Y no importa en qué concentración, puede ser un mínimo lo que cambie el azúcar libre, ese mínimo cambia en peso, hacia arriba y hacia abajo. ¿Y grasa visceral, Oti? ¿Mandé? También, ¿no? ¿Grasa visceral? Grasa visceral. Aquí en la OMS nada más se fueron a los estudios como más generales, que hay más. O sea, se basan más en los metaanálisis, que son estas revisiones conjuntas, y ensayos clínicos que se iban más hacia el peso corporal. Como el de T. Morenga, que es una de las investigadoras que más ha hablado de esto, y la OMS se basa en sus metaanálisis para la recomendación, tal cual. Y ella habla de estos azúcares libres, cómo aumentan directamente. Al ser aumentados, aumenta el peso corporal, tanto en adultos, que la evidencia es moderada, pero sí hay evidencia que en niños, porque hay menos estudios, la evidencia es de baja calidad, pero se ve la mismita relación, ¿no? Incluso se ve mayor riesgo de obesidad, más probabilidad de tener diagnóstico de obesidad en niños cuando hay un aumento de azúcares libres, ¿no? Y lo que es importante es que también cuando hacen el ejercicio desintercambian, en algunos ensayos clínicos han intercambiado los azúcares libres por otros macronutrientes, o sea, dan la misma energía e intercambian por ejemplo, grasas o proteínas, en vez de disminuir la energía. En los que no han disminuido la energía o nada más quitan los azúcares, sino intercambian y das la misma energía, y ahí no se afecta el peso corporal. O sea, ahí vieron claramente que en esos estudios no se afectaba el peso corporal. Entonces, pues también hablar un poco, lo dijo ahorita Edna, pero se ha visto muy claramente, por ejemplo, en bebidas azucaradas, que sería el principal tema de azúcares en México. Es donde más Y lo vimos en Ensanud 2018, que el 80% de todos los grupos de edad toman cotidianamente bebidas azucaradas y refrescos, cuando de frutas es el 40% y de verduras es el 30 o 20, o sea, 80% bebidas azucaradas. Entonces, bebidas azucaradas se ha establecido claramente que los mecanismos no son solo calorías líquidas que te caben más y entonces obviamente te van a llevar a más energía, sí hay ese factor, pero también hay la carga glucémica alta,
y eso te lleva a otros trastornos metabólicos y también el contenido de fructosa que puede haber en muchas de estas bebidas que te lleva a otros trastornos. Y entre estos trastornos, que además de la ganancia de peso por ser calorías líquidas, te lleva a resistencia a la insulina, disfunción de célula beta, inflamación, hipertensión, adiposidad visceral, dislipidemia heterogénica y todo esto pues ya en un cuadro de síndrome metabólico, diabetes y enfermedad cardiovascular que estamos viviendo pues en muchos países, ¿no? Entonces Claro. sí es importante, hay evidencia, es un problema en nuestro país y sí necesitamos reducir el consumo de azúcares. Yo creo que aquí la meta podría ser responder, ¿el azúcar entonces es mala? ¿Qué dirían? Sí. Depende Bueno, de es que azúcares. como todo depende de la cantidad, porque yo le iba a decir a Claudia, pero si quiero mi chocolatito, o sea, sí, ¿qué no. onda? Te lo comes, No, sí, pero claro. es que sí te lo comes. Pero o es sea, que porque depende de claro. no tienes o sea, una si te lo adicción. comes, yo creo que todo está en las cantidades. Exacto. Y cómo estamos viviendo. Ahorita con estos números que nos está dando, te das cuenta, o sea, cómo está teniendo nuestra alimentación un mayor porcentaje de bebidas con esas cantidades de azúcar o alimentos con esas cantidades de azúcar y nos estamos enfermando. Ahora, no todos los hidratos de carbono son iguales también. Y por eso no todos los azúcares son iguales. Consumiendo? Así es. Mi respuesta no sería, no es lo mismo comer azúcar, obviamente, de la fruta, porque luego De la la fruta. satanizan, ¿no? Claro. Nunca, no satanizar la fruta. No es lo mismo la fruta y no es lo mismo el yogur o la leche. Nunca, Así jamás. es. Ese es buenísima azúcar. La Así otra es. no es buenísima, pero es parte de tal vez, para nada es O sea, buenísima. Podría no comerla, cabe en una dieta en pero moderación. podría caber porque en esa circunstancia, en ese individuo, por su particularidad, interés, motivación, cultura y su salud metabólica permite esta cantidad, entonces, pero que la mayoría de los individuos en México exceden los límites máximos. O sea, tenemos que reducir a la dijiste mitad. algo importante, tu salud metabólica, o sea, no también somos iguales de cómo respondemos ante los alimentos, tenemos una respuesta metabólica. Quienes tenemos más riesgos, por ejemplo, para diabetes, pues no puedo estarme yo dando el lujo de estar comiendo cantidades de azúcar si sé que tengo esa genética para desarrollar enfermedades. Y sí cuidarme y tal vez decir, bueno, me voy a comer a lo mejor el chocolatito, pero no es todos los días, no es con bebidas. Es una vez, una porción pequeña, no todos los días. Eso. Yo creo que eso es lo que nos hemos salido un poco del equilibrio, estamos como que exagerando en las raciones o porciones, y ahí es donde tenemos que ver esa parte, porque por ejemplo, si ahorita mencionábamos lo del té, a mí me encanta tomar té, pero yo nunca le pongo ningún tipo de endulzante. Yo igual, no le pongo. Pues es el sabor de lo que tú quieres, de la infusión y demás. Inclusive volvemos a lo mismo, acostumbras a tu paladar y recordemos que desde niños vamos guardando los sabores de nuestra corteza prefrontal y siempre estamos asociando todos nuestros alimentos con algún evento positivo. Y los azúcares han sido muy utilizados. Y ahorita que tocan a los niños, o sea, porque también ahí es un temononón con el tema del azúcar, o sea, ¿qué haces, verdad? O sea, ¿les vas a restringir también los dulces y te vas a poner, o sea, porque si también te pones en un plan en donde dices, a ver, vamos a restringirles todos los dulces, no pueden comer dulces, o sea, eso lo único que va a generar es una cultura de restricción en donde se van a ir a esconder y correr y buscar, ¿cómo se llama? Donde puedan los dulces. Las cosas. Entonces también tiene que haber también, como toda esta parte de consejería, o sea, qué tanto es permitido, ¿sabes? En dónde. Pero en esto ya te metes, y ahí ya lo hablamos también en los menús infantiles un poco, pero hijo, da para muchísimo. Te metes con qué tanto tiene habilidades los padres en esta autoridad de poner límites, porque eso es muy complicado. Eso es educar al bebé desde la alimentación complementaria. O sea, ¿qué tanto lo acostumbraste o no? Porque entonces tienes un niño que puede comer azúcares en la fiesta, pastel, lo que sea, pero no lo come habitualmente en su casa y no lo pide. Y que además no lo pide, se los juro. Como el premio, porque también otro condicionamiento. Otros premio. Utilizar el dulce como premio. Sí, pero o sea, eso tiene que ver esta educación emocional que tendríamos que dar familiar, ¿no? De la alimentación en la familia y cómo son los mensajes hacia los niños desde chiquititos en este sentido. Y eso, pues no están claros los mensajes, pues cada quien dice lo que puede, los papás hacen lo que pueden y en un ambiente obesigénico, pues no está fácil.
Y eso en es lo las que escuelas, en las fiestas, en las reuniones, o sea, es difícil. Sí. El problema es que si también como las padres cajitas estamos de comprando Las bebidas y comprando, deportivas, en los No, partidos no. de soccer se ven como que son, o sea, es 1 litro les dan. Son de miedo, o sea. Y jugaron es de 45 miedo, pero minutos. además lo que comentaba es que compramos los padres de familia y luego los tenemos en casa y ahí sigue el ciclo porque estamos permitiendo que eso Entonces, ocurra. ¿también y qué ahí hago sigue. yo? Claro. Ya No, salieron varios esa es la temas para educación en nuevos casa. programas. Hoy nos podemos quedar Sí. 2 horas, ¿eh? Alimentación Ay, nos complementaria. emocionamos ahora con los azúcares. Sí, es que Pero yo mucho quiero mi que hablar. chocolatito, Clau. Yo quiero mi chocolatito porque Ah, ya no, yo sabes. también, o sea, en ningún momento yo estoy No, diciendo pero que saben no. que no, pero yo sí digo, porque, perdón, pero la realidad de nuestra población no somos nosotras. O sea, no es Claro, nuestra yo sé, para conciencia, nada. yo sé no que es así nuestros límites, no es nuestros conocimientos. No, la realidad Así de la es. población es un bombardeo de mala información, un bombardeo de productos altos en azúcares que nadie sabe las consecuencias, el consumo es elevadísimo, se tiene que limitar. O sea, el mensaje que como profesional de la salud debes de dar en general a un perfil epidemiológico común, porque digamos, es individual, ¿no? Pero digamos que lo más común va a ser disminuirlo y Claro, establecer por supuesto. estrategias para quitar. Eso va a ser lo más común, porque la salud metabólica no es idónea, porque el consumo es altísimo, o sea. Porque la práctica cultural ha sido terrible, porque tenemos unos, o sea, niveles de Porque inclusive dulzor, muchas veces es el café y sin probarlo o algún alimento sin Ya le probarlo estás- es el azúcar o, o la sal, que O la también sal, será también. tema de otra charla. Otro tema, sí. no se Otro preocuparían. programa de Probar el Nutrinetas alimento ya le estamos 2021. echando. Aquí podemos azúcar. estar todo el tiempo que Para quieran, los pero próximos creo que ya vamos a tener Creo que que es hora dar de las cerrar. netas. Es hora de cerrar, sí. Ya. Pues podemos dar tengo una sola neta, ¿no? Yo creo, esta se presta para responder la pregunta, ¿el azúcar es malo? Creo que ya dijimos no, el Pero hay azúcar que es disminuir los intrínseco de los añadidos. alimentos, pero el azúcar añadido, creo que la respuesta sería sí, tendríamos que Sí, y limitarla. hay que disminuirla, sí, Así claro. por es. supuesto. Ya Sí, está la neta. Ah. Ah, perfecto, terminamos. Mariana, bien, bravo. ¿Ya La verdad saben es que sí, qué esa es la neta. programa? ¿Ya saben qué programa vamos a hacer la semana que entra? No sé, No. Proteína, yo sí. proteína, proteína. La neta de la proteína para la semana que entra. Ay, eso Ahora también que está hay muy tanto, interesante. hay muchísimo que hablar de eso. Ajá. También. Que si de También. alto Yo sí valor quería, biológico. yo sí quería Es decir vegetal. algo de lo que estuve revisando, es que sí debemos de promover, como ahorita decía Oti, esos alimentos que no es necesario quitar el azúcar añadido, porque no lo llevan. O sea, comer frutas, legumbres, cereales enteros, Azúcar comida, ¿verdad? Pero también es necesario que podemos ayudar a las familias a tener habilidades para hacer una adecuada compra y saber cocinar, porque esas habilidades podemos hacer que elaboremos un postre casero que ocasionalmente puede formar parte de nuestra dieta que está adecuada. Entonces yo creo que la consejería y la educación va no solamente Por prohibir, supuesto. sino saber cómo llevar a cabo ese equilibrio que queremos con los alimentos, porque a lo mejor una pequeña cantidad de ella, pues ya lo hacemos con algún ingrediente que lo podemos elaborar en casa y sabemos qué es lo que contiene y eso es lo que vamos a proveer para la familia. Entonces yo creo que por ahí no podemos estar peleados. Sería Comida real, ¿no? O sea, Comida más real, otra vez, comer comida bien. real, Acostumbrarse al sabor natural preparación de alimentos, y aunque lleve un poco, no es lo mismo, ladear. no es lo mismo un panqué en tu casa, Uh-huh. que tú le eches tal vez avena y con plátano y le echas poca Exacto. azúcar Así es. a las galletas empaquetadas familiares que traen Así 20 es. ingredientes. No, es que Y no va a todo ser lo lo podemos elaborar, granolas, galletas, Sí, barras, sí. panqués, de todo, pero bueno, lo importante es que nos ha cambiado un poco nuestro estilo de Mermeladas vida y los caseras. tiempos. mermelada casera. Sí. Mermelada, súper rico, pero muy Sí, bien, así muy es. contentas. Entonces, lo que aprendimos el día de hoy. Muy contentas nosotras, muy bien. Bueno, Bien Nosotros felices. siempre nos ponemos contentas de lo que Nuestro aprendemos. chocolatito. Bien. Pues véanos en nuestro próximo programa, escúchenos a través de Spotify, sigan nuestro canal de YouTube, activen la campanita, denle like, suscríbanse y nos vemos. Comenten, Y compartan. comenten, compartan y nos vemos el próximo viernes. Muchas gracias, Nutrinetas. gracias a todos. Adiós. Gracias. Con ustedes nuevamente, Gracias a todos. cuídense mucho. Nos vemos. Bye.